Era una publicación necesaria. Muy buenas tardes, querido padre, muy buenas tardes, Katy, muy buenas tardes con cada uno, con cada una. Qué lindo estar aquí con ustedes en este tiempo tan especial para que podamos unirnos en el espíritu y bajo esa comunión podamos acercarnos a la palabra para que la palabra pueda decirnos muchas cosas en esta tarde tan especial. Y sobre todo hablar de un texto muy lindo, un texto que es muchas veces citado, pero a veces creo que es solamente citado y a veces no llegamos de repente a escarbar un poco más para encontrar cierto significado bastante lindo que el texto de Juan, el capítulo 15, nos otorga. Así que vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de Juan 15, del verso 1 al 8, esta hermosa parábola, este hermoso discurso, este hermoso testimonio, exposición que Juan ha recogido, el evangelista del cuarto evangelio ha recogido y nos ha transmitido, ejemplificando así esta comunidad de seguidores de Jesucristo que fueron los que de manera primaria entendieron qué era lo que nuestro Señor había propuesto como enseñanza fundamental en cuanto a su evangelio, a lo que Él trajo aquí a la tierra para que nosotros también podamos seguir con esa enseñanza que nuestro Señor dejó. Vamos a trabajar entonces y vamos a estudiar esa porción bíblica. Pero antes solo quiero estar seguro, padre, Katy, tengo, o sea, ¿cuántos minutos de exposición para luego pasar a las preguntas? De una hora a hora y media, Ya, para listo. incluidas preguntas. Ok, ya, entonces voy a trabajar quizás casi hasta las 6 y a partir de ahí de repente hacemos algunas preguntas. Voy a hacer de repente alguna pausa por si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario mientras estoy avanzando. Vamos a referirnos entonces a este pasaje que estamos nosotros teniendo como referencia, esta unidad o este texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, ¿no? Voy a compartir aquí. ¿Sí se ve? Ok. Sí. El tema que tenemos para esta tarde es la comunidad unida a Cristo y hay una afirmación. La afirmación es que esa comunidad unida a Cristo tiene como fundamento el amor. Y es más, la comunidad en sí misma se expresa haciendo notorio el amor, que es justamente el emblema fundamental que tiene esta comunidad. Ahora vamos a hablar y vamos a desarrollar un poquito más acerca de este tema, basados, como vuelvo a decir, en el libro de Juan, el capítulo 15, del 1 al 8. Em, a ver, cuando revisamos el Evangelio de Juan, la primera cuestión que seguramente ya ustedes o los que han tenido algún tipo de acercamiento a algún estudio bíblico ya conocen, ya saben, ya reconocen, es que el Evangelio de Juan es un evangelio bastante particular. Le podemos llamar también el cuarto evangelio, como le llaman algunos, o algunos le llaman también el evangelio del discípulo amado o el evangelio de la comunidad del discípulo amado. Este evangelio es bastante particular porque contiene una serie de datos y de escritos y de testimonios de nuestro Señor Jesucristo de una forma bastante inusual si es que lo comparamos con lo que los evangelios sinópticos reportan acerca de Jesús, de su ministerio o en todo caso del reconocimiento que tuvieron los primeros seguidores de Jesús de la mesianidad del Señor.
En el caso del Evangelio de Juan o del cuarto Evangelio, hay cosas bastante particulares que yo no voy a detallar mucho ni profundizar mucho en esta reunión, porque como vuelvo a decir, entiendo que muchos de ustedes ya tienen cierto conocimiento al respecto y por otro lado, porque si nos ponemos a estudiar todo el Evangelio de Juan, se nos iría toda la tarde solamente en estudiar las particularidades de este Evangelio. Pero ¿qué cosas encontramos nosotros como cosas así muy inusuales en el Evangelio de Juan? Entre otras cosas, que por ejemplo en el Evangelio de Juan no están esas parábolas tan típicas que aparecen en los evangelios sinópticos. Entre otras cosas, podemos encontrar que tampoco el Evangelio de Juan nos retrata muchos de los milagros que sí aparecen en Mateo, en Marcos y en Lucas. En el Evangelio de Juan encontramos que Jesucristo fue varias veces a Jerusalén, no solamente una vez como lo retratan también o lo registran los otros evangelios. En el Evangelio de Juan encontramos nosotros algunos testimonios muy particulares, sobre todo testimonios que son bastante revolucionarios para ese tiempo, o que fueron bastante revolucionarios para ese tiempo y para el nuestro también, que le dan justamente esa cuestión particular al Evangelio de Juan. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es el único que contiene el testimonio de las bodas de Caná, de lo que pasó en las bodas de Caná y esa conversión que Jesús hizo del agua en vino, por ejemplo, el testimonio de la mujer samaritana en el capítulo 4, por ejemplo, decir de que la primera en dar testimonio de la resurrección de Jesús fue María Magdalena, también está dentro del cuarto evangelio. Eso no está en los otros evangelios. Entonces, encontramos que el evangelio de Juan es un evangelio bastante particular. Cuando leemos eso, que el evangelio de Juan es un evangelio bastante particular, nos preguntamos entonces por qué este Evangelio de Juan contiene una información que los otros evangelios no tienen. Entonces aquí los investigadores han comenzado a dar algunas respuestas. Y una de las respuestas que han dado es porque el Evangelio de Juan corresponde al testimonio de una comunidad particular, de una comunidad muy especial que la hemos llamado la comunidad del discípulo amado. ¿Ya? Si bien es cierto, para la tradición, el escritor del Evangelio de Juan fue justamente este nombre, Juan, las investigaciones contemporáneas nos van a decir que hay algunas cosas que realmente nos hacen dudar lo que la tradición ha dicho desde hace mucho tiempo, que el autor del Evangelio es Juan, ¿no? Entre otras razones, porque nunca aparece el nombre de Juan en el Evangelio. La única o la única referencia al nombre de Juan es a Juan el Bautista, que definitivamente no escribió el Evangelio porque se murió prontamente o lo mataron, ¿no? Como reportan los evangelios. Más bien, en el Evangelio de Juan aparece esta descripción de alguien, ¿no? El discípulo amado o el discípulo a quien amaba Jesús. Allí entonces tenemos nosotros una particularidad, ¿no? Aparece un discípulo. Algunos dicen, ese discípulo es Juan. ¿Y por qué dicen que ese discípulo es Juan? Porque entre otras razones, el texto, a partir del capítulo 20 en adelante, el Evangelio de Juan dice que quien acompañó a Pedro a la sepultura es el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces, como los otros evangelios dicen que ese discípulo fue Juan, entonces decimos, ese discípulo a quien amaba Jesús es Juan. Pero lo que quiero pedirles en esta tarde es que más bien quedémonos un poco en lo que el texto nos dice. Y el texto nos dice que ese discípulo tenía un apelativo, el discípulo amado, ¿no? El discípulo a quien amaba Jesús. Y vamos a llamarlo de esa manera. Y este discípulo, a quien amaba Jesús, tenía una comunidad. Y esa comunidad fue la que dio testimonio de Jesús a través del Evangelio, del cuarto Evangelio que estamos nosotros trabajando. Ahora, para entender bien el capítulo 15 del Evangelio de Juan, hay que reconocer algunas propuestas típicas de la comunidad del discípulo amado, que fue justamente esta comunidad autora del cuarto evangelio, ¿no? ¿Cuáles eran las particularidades que tenía esta comunidad del discípulo amado?
Su mismo, su mismo nombre lo indica. Mira, fíjense, su mismo nombre lo indica, porque nos dice que esta comunidad era una comunidad del discípulo amado, el discípulo a quien amaba a Jesús. Y le doy así varias vueltas para que podamos reconocer bien. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo que esta particularidad es genial? Porque lo que nos está diciendo es que si hay algo que realmente anhelaba esta comunidad, era esa unión o ese vínculo que debían tener entre ellos y que debían tener con Jesús, y que ese vínculo fundamental tenía que ser el amor, el amor. Ahora, esto es muy interesante. ¿Saben por qué es muy interesante? Porque si nos vamos nosotros a recorrer un poco lo que pasaba allá en el siglo I, si comenzamos a preguntarnos allá en el siglo I, si es que había un maestro que tenía un discípulo, por lo general, el maestro y el discípulo tenían que mostrar una imagen de masculinidad bien fuerte, de tal modo que lo mejor que podía hacer un discípulo era ser un discípulo inteligente, un discípulo valiente, un discípulo sabio, etcétera, ¿no? Pero decir que un discípulo era un discípulo amado era entrar en una referencia que transgredía un poco los códigos de masculinidad de aquel entonces, porque estaban apelando a que la relación fuerte que existía entre el maestro y el discípulo no era una relación de sabiduría, no era una relación de enseñanza de algún tipo de conocimiento o de algún tipo de pensamiento, sino que la relación entre el maestro y el discípulo era el amor, era el afecto, ¿no? Lo cual se expresa en el Evangelio de Juan a través de una imagen, que es una imagen muy linda, una imagen donde este discípulo es muy reconocido por ser amado, porque se recuesta en el pecho del Señor. Y esa imagen expresa que si hay algo que valora el Evangelio de Juan como testimonio de lo que esta comunidad autora del Evangelio estaba dejando, es que hay un vínculo fundante entre los miembros de la comunidad y el Señor, y entre los miembros de la comunidad misma, que es el amor. O sea, resumidas cuentas, lo que le estoy diciendo de que esta comunidad era una comunidad que había aceptado que lo principal que Jesús había venido a enseñar era que teníamos que amarnos. Y eso lo podemos nosotros reconocer pues en las imágenes que les he estado hablando, ¿no? Es interesante porque esta imagen de Juan 13:23 del discípulo que se recuesta en el pecho de Jesús, o esta mención que hace al finalizar el libro cuando dice, y este era el discípulo a quien amaba Jesús, y que Pedro incluso lo trató de menospreciar, pero Jesús en todo caso lo reivindicó de manera bastante visible y contundente, es porque Jesús amaba a este discípulo. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta comunidad se consideraba amada, no se consideraba amada, que el vínculo fuerte que ellos tenían era el amor. Lo segundo en esta línea es que cuando nosotros nos damos cuenta que hay un testimonio fuerte en el Evangelio de Juan, hay un mandamiento fuerte que en el Evangelio de Juan se da, que no aparecen en los otros evangelios. ¿Ah? En los otros evangelios aparece el reino de Dios, aparece la justicia, aparece el término el reino de los cielos, aparecen varios de esos términos. En el caso del Evangelio de Juan, dicen, no, lo principal que Jesús vino a decirnos, lo principal que vino Jesús a, a pedirnos es que nos amemos. El gran mandamiento que Jesús nos ha dado es que nos amemos. ¿Ya? Y eso aparece aquí en el capítulo 13:34, en el 15:12, en el 15:14, los versos que hoy los vamos a repasar. Pero aquí préstenle mucha atención, y eso lo voy a aclarar más adelante. Algunos dirán, pero esta comunidad entonces entendía que el amar era una obligación, porque es un mandamiento.
Fíjense que la comunidad autora de este evangelio tiene mucho cuidado y tiene mucho cuidado al no utilizar el nomos, que sí quiere decir obligación, ley, algo así como la Torá que tenían los judíos, sino más bien utiliza otro término que es el entolé, que debe entenderse más como buscar un orden, un equilibrio dentro de la comunidad, ya dentro de una comunidad, dentro de una convivencia. Entonces, cuando nos dice que el mandamiento de Jesús es que nos amemos los unos a los otros, no es que la imposición que el Señor tiene y nos va a castigar si no lo hacemos, no, el, la recomendación que Dios hace para que mantengamos nosotros un orden y un equilibrio es que nos amemos los unos a los otros. ¿Ya? Eso es muy interesante en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice justamente que el centro, el fundamento del mensaje del Señor es que nos amemos, ¿no? Porque es una comunidad que ha entendido que todo lo central es amarnos. Vamos ahora a ir, ya estamos introduciéndonos así al estudio de este pasaje de Juan al capítulo 15. En el verso 9 es interesante, ¿no? Porque el verso 9 del capítulo 15 dice, si, como el Padre me ha amado, así también yo les amo. Por lo tanto, ustedes permanezcan en el amor. Es interesante porque lo que nos está diciendo este texto es que lo que Dios o lo que Jesús quiere que entendamos nosotros es que lo fundamental, la clave fundamental de la vida, la clave fundamental de la formación de una comunidad, la clave fundamental para que nosotros podamos presentarnos como una alternativa a este mundo es el amor, ¿no? Y es por eso que él dice, mi Padre me amó, yo les amo y ustedes amen. Más o menos. Mi padre me amó y así como mi padre me amó, yo les amo. Yo les amo a ustedes y como yo les amo a ustedes les toca amar y permanezcan en el amor. ¿Qué significa permanezcan en el amor? No amen de manera circunstancial, no amen solamente a alguien que les trae un chocolatito y en ese rato decir, "Ah, te amo un montón, pero después hablo mal de ti." No, no amen por una emotividad que surge en un determinado momento, sino que permanezcan en el amor, de tal manera que ustedes entiendan de que el amor no es una emotividad que surge por una circunstancia, sino que el amor es una base fundamental para que podamos nosotros vivir de manera reconciliada, unida, de manera en la que nosotros podamos pues tener un vínculo fuerte. Y démonos cuenta también, lo dice ahí en el 15:9, de que el amor siempre implica dar y mucho más que dar, implica darse, ¿ya? La comunidad del discípulo amado entendía que esto era fundamental. Tengan presente eso porque eso es lo que nos va a hacer entender Juan el capítulo 15, ¿no? La comunidad era una comunidad que había entendido que lo fundamental era el amor. Por eso se llamaban la comunidad del discípulo amado. ¿Por qué? Porque ellos creían de que el vínculo que tenían con el Señor era el vínculo del amor, un vínculo fuerte. Lo segundo que debemos recordar de las características que tenía esta comunidad es que ellos estaban plenamente convencidos de que el amor, como ya les digo, era la gran herencia que les había dejado el Señor Jesucristo, pero la pregunta era, ¿todos ellos conocieron a Jesús y por lo tanto todos los miembros de esta comunidad habían sido amados por Jesús? Bueno, no todos ellos, porque recordemos que el Evangelio de Juan se escribe casi a finales de siglo, y como se escribe casi a finales del siglo I, quiere decir que muchos de los miembros de esta comunidad no habían conocido a Jesús. ¿Y cómo ellos sabían que Jesús les amaba? Por una cuestión fundamental, las palabras. O sea, ¿dónde habían aprendido? ¿Cómo habían aprendido que el fundamento para la comunidad era el amor? Lo habían aprendido en las palabras de Jesús, en el testimonio de Jesús, en lo que se ha escrito, las palabras que se habían escrito de Jesús, ¿ya? Es por eso que es fundamental esto para el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan sabe bien, y es por eso que, si ustedes se acuerdan que en la perícopa esta de Tomás, cuando
Tomás quiere todavía tocar a Jesús para que pueda creer de que él ha resucitado, hay una frase fuerte que dice ahí, ¿no? Bienaventurados son los que sin ver han creído, ¿no? ¿Y por qué han creído? Porque han creído en las palabras, en el testimonio de Jesús. Para el Evangelio de Juan, para el Evangelio de la comunidad del discípulo amado, ellos decían, nosotros permanecemos en el amor, hemos aceptado que el amor es lo fundamental de Jesús, y cuando alguien les preguntaba, les decía, ¿y cómo saben? Por las palabras, por el testimonio, por lo que se nos ha dicho de Jesús. Y lo que se nos ha dicho de Jesús es que Él nos dijo que nosotros debemos amar de manera primaria. ¿Ya? Esto lo podemos encontrar en Juan 21:24, en Juan 6:68, ¿no? El único que tiene palabras de vida eterna para nosotros es el Señor, por lo tanto es el único a quien debemos recurrir. Las palabras que se han escrito están aquí en el Evangelio, lo dice en Juan el capítulo 20:31, ¿no? Es lo fundamental, es justamente eso. Pero no solamente eso, fíjense que las palabras no eran solamente formas lingüísticas, sino que las palabras eran algo así como la gran herencia entregada. Por lo tanto, aceptar las palabras del Señor era aceptar lo que Él nos había dejado. Y si nosotros queremos también dejar una herencia, pues dejemos esa herencia a través de la transmisión de las palabras, el testimonio que el Señor ha dejado, ¿no? No es raro, no es raro entonces reconocer que para el evangelista Juan, para el evangelista o el cuarto evangelio, para la comunidad del discípulo amado, Jesús era la palabra hecha carne, la palabra entregada, ¿no? La palabra entregada. Y nos pide en Juan 3:34 que nosotros, que hemos recibido las palabras de Dios, hablemos las palabras de Dios. Porque hablando las palabras de Dios, así los demás se van a enterar del testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Que nos amemos. ¿Ok? Lo fundamental es el amor. ¿Cómo hemos aprendido el amor? A través de las palabras del testimonio del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar las palabras para que otros también sepan que el amor es lo fundamental que Jesucristo nos ha entregado. Es por eso, y esto es lo tercero que hay que reconocer de la comunidad del discípulo amado, es por eso que para llegar a ser discípulos, uno llega a ser discípulos en la medida que da testimonio. O sea, en la medida que uno se aboca a compartir el amor primariamente a través de las palabras que uno dice de Jesús y que uno entrega para justamente hacer conocido el evangelio del Señor. Alguien es discípulo o discípula de Jesús porque ama. Y si ama, da testimonio, da testimonio. Recuerden esto. Cuando la Magdalena, en el capítulo 21 de Juan, ¿no? Cuando la Magdalena reconoce a Jesús resucitado, le hace una muestra de amor profunda. ¿Y cuál es la muestra de amor profunda que le hace la Magdalena a Jesús? Cuando Jesús le dice, María, ella voltea y le dice, Raboni, y va y lo abraza, ¿no? Lo quiere abrazar porque así le está demostrando su amor. Pero ¿qué le dice Jesús? Lo que le dice Jesús es, suéltame. Entonces es como que, a ver, ella le estaba expresando su amor. Sí, le estaba expresando su amor, pero Jesús quería que ella entienda que el amor no se expresa estando pegado a Jesús, sino más bien yendo a dar testimonio, porque Jesús le dice, suéltame, tienes que ir a dar el testimonio a los demás. Eso es lo fundamental para el discípulo. El discípulo, la discípula de Jesús, tiene que ser alguien que ama. Y si ama, tiene que dar testimonio. Si no da testimonio, no ama. ¿Ya? Porque el amor solamente puede ser reconocido cuando se expresa a los demás. ¿Ya? Recuerden bien esto, tres cosas. Lo fundamental para la comunidad es el amor,
El amor se aprende a través de las palabras y se transmite a través del testimonio. Y los discípulos son discípulos de Jesús porque dan testimonio de Jesús, del amor que Él les ha enseñado. Si tenemos en mente esto, podemos comenzar nosotros entonces a interpretar Juan el capítulo 15 del 1 al 8 que tenemos nosotros como tarea en esta tarde. Vamos entonces ahora sí a Juan el capítulo 15 versos del 1 al 8. Si tienen ahí sus Biblias, si tienen ahí sus Biblias y si lo tienen ahí a la mano, genial, porque así vamos a comenzar nosotros a reconocer algunas cosas. A ver, ¿cómo empieza el texto? Como bien decía el padre, ¿no? El padre nos decía, hay una cosa fundamental que hay que reconocer en este texto, y es la gran metáfora que se utiliza, la vid, ¿no? Y como también decía el padre, lo que estamos aquí en Quito, pues casi nunca vamos a ver, o sea, si no hemos salido de Quito, casi nunca vamos a ver alguna vid, ¿no? Alguna planta de la uva, ¿no? O que da el fruto de la uva, ni tampoco un viñedo, ¿no? Yo vengo de Lima, yo soy de Lima, ya vivo aquí en Quito hace varios años, pero allá en Lima y en el sur peruano, al sur de Lima, he ido a visitar unos viñedos increíbles, ¿no? Muy grandes. Entonces ahí como que podemos tener esa experiencia de ver lo que es la vid. Pero los que no, bueno, en todo caso, seguramente pueden buscar algunas imágenes, algo así. No puse aquí, pero pueden buscar unas imágenes de lo que es la vid. La vid es eso, ¿no? La planta de la uva. Eh, Jesús empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. Y uno dice, chévere, chévere que Jesús diga eso, pero ¿por qué lo dice? Fíjense, Jesús no lo está diciendo así en vano, o el evangelista o del cuarto evangelio no está poniéndolo así en vano. ¿Por qué ha tomado la metáfora o la imagen de la vid? Porque la vid era una imagen que se adjudicaba frecuentemente a Israel. Si no, ustedes revisen estos tres pasajes que les estoy proponiendo aquí. Hay más, pero estos tres pasajes son contundentes. Jeremías 2:21 dice casi explícitamente, ¿no? Yo te puse, Israel, te puse como vid, y te puse como vid que tenga sus pámpanos, que tenga sus sarmientos, pero lastimosamente le dice a Israel, en vez de ser vid con pámpanos o sarmientos, lo que fuiste más bien es un sarmiento malo, que al fin te tuve que quitar, algo así. Ezequiel, el capítulo 17, hay todo un relato bien interesante donde Dios le dice, no, yo te planté y te planté como vid, o sea, te planté como árbol de la uva. Y luego vino un águila, etcétera, ¿no? Una relación de Dios con Israel en la relación de un águila con la vid. En Isaías 5 dice también, ¿no? Hubo un señor que plantó un viñedo y la vid, en vez de ser vid que dé buen fruto, dio frutos ácidos. Por lo tanto, el viñador se sintió muy compungido porque había querido que la vid produzca uvas ricas, pero en realidad dio uvas amargas, dice, ¿no? Y se estaba refiriendo a Israel. En estos tres casos, la vid aparece como una analogía a Israel. ¿Por qué digo esto? Porque las comunidades de seguidores de Jesús creían que con Jesús se estaba fundando un nuevo Israel, un nuevo Israel. Por eso dice, ahora sí, yo soy la vid verdadera. O sea, la vid de verdad, el nuevo Israel, el Israel que estamos comenzando, soy yo. Y eso lo podemos reconocer cuando en el Evangelio de Juan, el 1:47 al 49, van a decir, no, aquí el verdadero israelita. No, lo que Israel, este es lo que estaba Israel esperando, ¿no? En 12:13 dice, el rey de Israel, a Jesús. O sea, diciendo de que con Jesús se estaba comenzando a fundar un nuevo Israel. Por eso Jesús es la vid verdadera, porque es, digamos, esa nueva vida que se está iniciando, es la renovación de lo que fue antiguamente la herencia que Dios había dejado aquí en la tierra. Dios había dejado una herencia, Israel lo había puesto acá para que sea luz de las naciones, pero como habían fracasado en ese intento, entonces ahora Dios envía a su Hijo.
¿Y quién es ese hijo? Es Jesús. Y ese Jesús es la vid verdadera. La vid que va a renovar a ese Israel antiguo, ¿ya? Y esto es muy fuerte porque en todos los libros del Nuevo Testamento aparece esa imagen, ¿no? La imagen de cómo renovar Israel. Una de las cosas que quería el apóstol Pablo por todos lados era la renovación o la restauración de Israel. ¿Por qué se tenía que restaurar Israel? Porque el Israel antiguo, había optado por una cuestión que no era nada buena. ¿Por qué había optado el antiguo Israel? Por la exclusión, por la exclusión, por el no amor. El antiguo Israel era un Israel donde no todos estaban unidos. ¿Por qué? Porque los leprosos estaban separados y echados fuera. Los discapacitados eran reconocidos como gente con un cuerpo dañado y por lo tanto no eran reconocidos dentro de la sociedad. Las mujeres estaban en un segundo plano, los niños totalmente invisibles, ¿no? Entonces era una comunidad, era una, mejor dicho, una colectividad, una sociedad que le faltaba ser común unidad, le faltaba llegar a ser una unidad, porque el antiguo Israel había optado por separar a la gente y separarlos por una lógica, los puros y los impuros, ¿no? Los puros, el hombre perfecto circuncidado, el que guarda la ley, puro, ¿no? Impura, la mujer enferma que tiene flujo de sangre, por ejemplo, impura. La mujer samaritana, ni qué decir, extranjera, con muchos maridos, impura. Ella no forma parte de la comunidad. Entonces la pregunta era, ¿había comunidad en el antiguo Israel? Parece que no había comunidad porque el antiguo Israel lo que había optado era por la exclusión. Entonces, Juan el capítulo 15 nos dice, Jesús es la vid verdadera. ¿Por qué es la vid verdadera? Porque tiene una característica. ¿Y cuál es la característica fundamental? Que los pámpanos, los sarmientos, las ramas están unidas a él. O sea, están reconciliadas. Porque lo que caracteriza a la comunidad que Jesús, el nuevo Israel, está fundando es justamente la verdadera unidad. Tal es así de que este nuevo Israel que Jesús está fundando, que el Señor, que se está fundando en el testimonio de Jesús, es un Israel que debe pasar, ya les dije anteriormente, debe pasar del nomos al entolé, les puse por aquí, ahorita lo explico mejor, debe pasar de la ley antigua de exclusión a una nueva ley, pero que en realidad no es ley impositiva, jurídica, sino más bien es un mandato para que todos estemos en un ordenamiento, pero un ordenamiento caracterizado por la reconciliación y por la inclusión. La ley del amor. La ley del amor no es una ley jurídica. La ley del amor es una ley ética. Cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen, no está diciendo, el que no ama va a sufrir tantos años de cárcel. No, lo que está diciendo es que lo que es imprescindible para que podamos con él refundar Israel y ya no vivir en ese Israel antiguo de la exclusión, sino vivir en el nuevo Israel que es Jesús, lo que nos está pidiendo es que nosotros de manera sincera, legítima, como un mandato ético de nosotros mismos, podamos amar, ¿ya? Y es por eso que, vuelvo a decir, utiliza el término etolé y no nomos, porque está diciendo que la ley donde estaba sostenida el antiguo Israel era una ley que decía, anda, apedrea a las mujeres porque son adúlteras, Juan capítulo 8. ¿Qué dice la ley que tenemos que hacer con esta mujer? Apedrearla. Y Jesús dice, no, o sea, hay que cambiar un poco el sentido de la ley y hay que poner por sobre la ley jurídica una ley que permita que más bien estemos unidos. ¿Y cuál es esa ley? La ley del amor, la ley del perdón, la ley de la reconciliación. Entonces,
Cuando hablamos de que Jesús es el nuevo Israel, es un nuevo Israel porque está pidiéndonos que pasemos de estar odiándonos, estar acusándonos, de estar peleándonos entre todos, para lograr más bien convertirnos en personas que nos unamos y nos unamos preferentemente a Él a través de un lazo, de un vínculo fundamental, que es el vínculo del amor. La ley del amor, el mandato del amor que el Señor Jesús nos da, es un mandato que no es un mandato estructural, que hay que obedecer como a la Constitución, como al derecho civil, como al derecho penal, sino más bien es un mandato del Espíritu. Es un mandato que llega a nuestro corazón. ¿Y cuál es el mandato? Que podamos amarnos, porque si no nos amamos, no vamos a lograr el gran objetivo. ¿Y cuál es el gran objetivo? Llegar a la unidad. ¿Ya? Yo soy la vid, yo soy el nuevo Israel, y mis pámpanos están unidos a mí. Y mis pámpanos o mis sarmientos, mis ramas, ¿no?, están unidas a mí. ¿Por qué? Porque estas ramas que están unidas a mí tienen un vínculo fundamental. Y ese vínculo fundamental, insisto, es el amor. Porque el nuevo Israel que Jesús ha traído no es un Israel fundado en la ley de la exclusión, sino más bien en la ley del amor, una ley que no es jurídica, sino una ley que más bien es ética, ética que sale del corazón. ¿Me hago entender hasta ahí? Ok. Entonces, ahí alguien dijo sí. Ok. Sigamos. ¿Cómo, cómo nos unimos a esta comunidad? ¿Cómo nos unimos a esta comunidad? Fíjense que en el antiguo Israel, insisto, en el antiguo Israel, la forma de unirnos a la comunidad en el antiguo Israel era obedeciendo tajantemente a estas interpretaciones de la ley que habían hecho los que se habían apoderado de la religión judía. ¿Quiénes se habían apoderado de la religión judía? Unos hombres ricos importantes, los sacerdotes, eh, qué sé yo, los fariseos, rabinos también, que tenían buenas enseñanzas, por cierto, pero dentro de sus enseñanzas habían algunas cosas que definitivamente no llegaban a hacernos entender de que lo que ellos estaban diciendo era algo que Dios estaba diciendo. Jesús por lo menos no creía de que todo lo que ellos estaban interpretando era lo que Dios estaba interpretando. Por eso en los otros evangelios Jesús aparece diciendo, ustedes han oído que fue dicho, bueno, ahora yo les digo. O sea, y luego Jesús dice, miren, miren, pero yo no he venido a abolir la ley todavía continúa, sino lo que tenemos que hacer con la ley es añadirle este marco fundamental que es la gran ley ética, amarnos. Y si nos amamos, la ley en todo caso se va a perfeccionar. ¿Qué pasaba con el antiguo Israel? En el antiguo Israel, para que te unas a la comunidad de Israel, tenías que llegar a ser limpio. ¿Y qué significaba que tenías que ser limpio o puro? Ya lo dije, ¿no? Varón, circuncidado, observante de la ley, etcétera, ¿no? Si tenías una mínima falla, como por ejemplo, si tenías alguna mínima falla corporal, tenías una joroba, una llaga o algo así, impuro, fuera. Si no eras circuncidado, entonces fuera también, no podías ser miembro de la comunidad. Si es que de repente eras pobre y no tenías cómo ofrecer sacrificio, fuera de la comunidad. Si es que eras mujer, si es que eras niño, si eras esclavo, fuera de la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad estaba formada por aquellos que son limpios. Es interesante que justo en varios pasajes antes de llegar al capítulo 15, vamos a encontrar que el Señor Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, va a buscar a estos que han sido declarados pecadores, que han sido declarados no limpios, y les va a recibir como si lo fuesen, ¿no? Eso vemos nosotros en Juan el capítulo 5, por ejemplo, con el caso del paralítico, ¿no?
acuérdense ustedes siempre, ¿no? Había como que tres tipos de enfermedades que en ese tiempo no eran solamente enfermedades físicas, sino eran enfermedades sociales, porque alguien que poseía estas enfermedades era declarado como alguien impuro fuera de la comunidad. Los leprosos, los discapacitados y los epilépticos, ¿no? Por lo general, esas tres enfermedades eran como, wow, terribles. Y en el capítulo 5 Jesús se dirige a un paralítico, o sea, a un discapacitado, y Jesús lo recibe, ¿no? Porque es el único que se da cuenta que este paralítico está solito sin que nadie le ayude y lo sana, ¿no? Un alboroto que por qué lo sanó, etcétera, ¿no? Porque Jesús se está dirigiendo a aquellos que han sido declarados como no limpios para incluirlos dentro de su comunidad. Es más notorio esto en el caso del ciego en Juan el capítulo 9. En Juan el capítulo 9 había un ciego de nacimiento y todos decían, ¿él pecó o pecó sus padres? O sea, era un no limpio, era un pecador. Y Jesús dice, eso no importa, lo sanaron. Y cuando lo sanan, a este van corriendo y a preguntarles, ¿quién te sanó? ¿Quién te convirtió en alguien limpio? No, lo peor es que quien te ha convertido en alguien limpio es alguien que seguramente es pecador. Así que si es pecador, por más que ahora veas, o sea, por más que ahora tengas un cuerpo limpio, si te hizo eso un pecador, no eres limpio aún. Pero él, lo que dijo el ciego es, no importa que sea pecador o no, si yo ahora veo, dice, ¿no? Entonces allí también hay una conversión que hace Jesús de alguien que no era limpio y lo convierte en alguien propio o en alguien que podía integrarse a la comunidad. En el caso de Lázaro, un muerto estaba, ya no era fuerte, ya no formaba parte de la comunidad. Y Jesús lo que hace es lo resucita. Y cuando lo resucita, todos van a decir, no, 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 tenemos, en Juan el capítulo 12, el verso 9, es algo así como que dicen, bueno, tenemos que volver a matar a este hombre porque un muerto no puede ser, un muerto no, que ha vuelto a vivir no puede ser parte de la comunidad, ¿no? Para Jesús, todo aquello que era parte de lo despreciado de la comunidad, lo que hace Jesús es que por un acto de amor, por un acto de amor, hace que los pecadores pasen de ser pecadores a convertirse en limpios. Pasa que eso con la samaritana, pasa eso con el paralítico, pasa eso con el ciego, pasa eso con Lázaro. Jesús, a través de un acto de amor, hace que los pecadores sean limpios. Esto es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque en la comunidad judía, por más que tengas algún tipo de afecto, si tu hijo era leproso, tenías que despreciarlo, ¿no? O sea, el amor no bastaba para hacerles limpio. En el caso de Jesús, la práctica del amor que él había ejercido sobre estos que no eran limpios hace que ellos puedan ahora ser considerados limpios, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer estos que ahora son limpios? Tienen que amar, porque así como Jesús les ha amado, ellos ahora tienen que amar. Solamente así dan testimonio de Jesús y permanecen unidos a la comunidad. ¿Qué les estoy tratando de decir? Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, soy el nuevo Israel, y mis pámpanos están unidos a mí. ¿Por qué están unidos? Por el amor. Ah, o sea que no están unidos por la práctica de la ley, esa ley que dice que que muchos tienen que ser excluidos. Jesús dice, no, porque lo que hace que estas ramas estén unidas a mí es que yo les amo. Y si yo les amo, con eso basta para que estén unidas a mí. Esa era una herejía para ese tiempo. ¿Cómo podía Jesús decir que los leprosos, que la samaritana, que una samaritana que es extranjera, podía ser un pámpano, un sarmiento, alguien que estaba unido a él? Jesús dice, sí puede. ¿Cómo puede? Por el amor, porque la nueva ley, que es la ley del amor, es una ley mayor a la ley de la exclusión que el antiguo Israel practica. ¿Me hago entender? Entonces, lo que hace Jesús es que Jesús, con su ley del amor, decreta que la gente puede ser limpia gracias a esta acción, la acción ejercida por él, que es la acción del amor.
Eso es fuerte porque fíjense que en el capítulo 15 que estamos nosotros estudiando, dice, ¿no? El verso 3: y ustedes que ya están limpios y están limpios por la palabra que yo he hablado. No están limpios por los regímenes de la ley antigua, están limpios por las palabras, por el testimonio que yo les he dado. Así que los que escucharon mis palabras y fueron limpios, como el ciego, como el paralítico, bien. Y los que siguen escuchando mis palabras, incluso ahora que no estoy yo aquí en la tierra, y siguen haciendo y recibiendo lo que esas palabras traen, el amor, ahora también son ustedes limpios. Es lo que está diciendo allí en el versículo 3 del capítulo 15. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para que con aquel o con aquella que ha recibido el amor de Jesús, de tal modo que Jesús lo ha unido a la vid y ahora permanecen juntos. Pero ¿qué pasa si éste se niega a amar? Si es que alguien se niega a amar, intrínsecamente está traicionando a la comunidad, porque la comunidad se funda solamente cuando el amor hace que ésta esté unida. Jesús ama a sus ramas y sus ramas están unidas a él. Si estas ramas aman, dan fruto, o sea que siguen uniéndose a algo más. Pero si estas ramas deciden no amar, se secan y caen. ¿Por qué caen? Porque si alguien ha sido unido por amor, pero no ama, entonces lo que está haciendo es que está rompiendo el pegamento fuerte que lo une a la vid, que es Jesús. Es por eso que antes de llegar al capítulo 15, el evangelista nos propone dos grandes ejemplos de traición, de no amor: Judas y Pedro. Jesús anuncia la traición de Lucas, anuncia la negación de Pedro, porque la traición de Lucas y la negación de Pedro son formas de demostrar que uno quiere estar unido, pero no quiere amar. Si quieres estar unido y no quieres amar, te vas a caer solito. ¿Por qué? Porque lo que hace que la comunidad esté unida es el amor. Por lo tanto, si amas, estás dentro de la comunidad. Si no amas, traicionas la comunidad. Y si traicionas la comunidad, te caes solito, ¿no? Dice, todo pámpano, todo sarmiento que no lleva fruto, o sea, todo sarmiento que está unido a mí, toda rama que está unida a mí por amor, pero no tiene amor de tal modo que no lleva fruto, se caerá, ¿no? Se caerá, no permanecerá. ¿Ya? Así que permanezcan en mí solamente cuando estén unidos y lleven fruto, o sea, que transmitan ese amor que es el fundamento de la comunidad. De ese modo se concluye que quien ama ha creído en las palabras de Jesús, y quien ha creído en las palabras de Jesús, en el testimonio de Jesús, entonces forma parte de la comunidad. Forma parte de la comunidad porque ha creído a Jesús. ¿Ok? Voy a avanzar y con esto ya falta poquito para terminar. Ahora, en el texto del capítulo 15, ¿no? Jesús va a decir de manera clara: yo soy la vid, el nuevo Israel. Este nuevo Israel ya no anda con leyes que excluyen y quieren separar a gente así por las puras, sino que más bien es una comunidad reconciliada a través del amor, porque la ley del amor es mucho más grande. Los que han recibido mi amor están unidos a mí, y si están unidos a mí, deben amar, por eso deben dar fruto. Pero deben estar unidos a mí de tal modo que permanezcan. Y ahí se utiliza un verbo súper interesante: meno, permanezcan. Y es interesante porque este término meno no es solamente permanecer,
sino es habitar, es vivir. O sea, algo así como que Jesús está diciendo, el que vive, el que vive conmigo, el que vive como yo, el que vive en mí, o sea, el que vive en mi testimonio, en mis palabras, en mi amor, no se va a caer, va a llevar fruto. Por eso cuando dice permanezcan en mí, meno utiliza ese término, lo que está diciendo no solamente es estén ahí paraditos junto a mí leyendo la Biblia todo el día, o sea, la podemos leer todo el día, pero en todo caso hay más cosas por hacer. Lo que está diciendo el Señor no solamente es permanezcan paraditos allí en el templo, permanezcan allí. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es vivan, pero vivan en mí, ¿no? Vivan conforme a lo que yo he vivido. De tal manera de que ustedes estén unidos a mí, viviendo en mí, viviendo como yo, viviendo haciendo lo que yo hice. ¿Ya? Eso es fuerte y fundamental, ¿no? Entendamos de que si queremos ser nosotros discípulos del Señor, lo que tenemos que hacer es vivir lo que Él vivió. ¿Qué Él hizo cuando vivió aquí en la tierra? Amó. Quiere decir que en cada una de nuestras acciones, pues lo que debe de estar fuertemente motivando nuestra vida es el amor que hemos recibido de Él. La unión de la vid con los pámpanos, de la vid con los sarmientos, de la vid con las ramas, es el amor. Y esta unión implica otra relación. ¿Y cuál es esa otra relación? La de las ramas con los frutos. ¿Ya? Ojo, vid, ramas. Ramas, frutos. Si no hay frutos, no hay relación. O sea, Jesús se ha unido a nosotros. Gracias a eso, porque nos ha amado y nos ha unido a Él. Pero nosotros vamos a estar unidos a Él no porque lo abracemos y estemos allí todo el tiempo abrazados a Él. No, lo que quiere Jesús es que más bien lo soltemos, como le dijo a la Magdalena, suéltame y da testimonio. O sea, si quieres permanecer unido a Jesús, ten frutos. Porque si no tienes frutos, si no tienes esa nueva relación, no vas a estar unido a Jesús. ¿Ok? Es fundamental entonces que nosotros estemos unidos a Él, porque si estamos unidos a Él, vamos a ser capaces de dar, ser capaces de hacer las obras del amor que Él nos ha pedido que hagamos. Y voy a avanzar rápido porque ya se me acabó el tiempo. Conclusiones, algunas conclusiones de lo que he venido compartiendo con ustedes. Primera conclusión, Jesús es el nuevo Israel, ¿no? Jesús es el nuevo Israel, o sea, Jesús es el fundamento para esta nueva comunidad que es la comunidad de los que creen en el Mesías Jesús. Los que han creído en el Mesías Jesús lo han hecho porque han creído en sus palabras. Nosotros creemos porque hemos creído en sus palabras. ¿Qué es lo que nos dicen sus palabras? Sus palabras son claras. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Por lo tanto, si creemos en sus palabras, creemos en Él. Y si creemos en sus palabras, nos reconciliamos con quienes han sido desechados por impuros en el antiguo Israel, por ejemplo, ¿no? De tal modo que ahora, en la medida como nosotros vamos practicando el amor que Él nos ha pedido que practiquemos, llevamos fruto, de tal modo que si incluimos a aquellos que están desechados dentro de nuestra práctica de amor constante, también estamos reconciliando a estos con la vid verdadera que es Jesús. El amor produce unidad entre Jesús, que es la vid, sus sarmientos, los creyentes, y esta unidad amor debe dar fruto, como vuelvo a insistir, porque si no hay fruto, no hay amor. Si no hay amor, no hay unión con Jesús. ¿Ok? Aquí hay un último texto que quiero que ustedes lo vean bien, y esto está en Primera de Juan. Dice, ¿no? Todo el que ama
es hijo de Dios. O sea, para que seas hijo de Dios tienes que amar. Si no amas, o sea, si no amas, no has conocido a Dios por más que hayas pasado por todos los procesos religiosos, por más que hayas cumplido con todos los sacramentos, por más que hayas cumplido con todos los encargos religiosos. Si eres una persona religiosa total, pero no amas, dice, no has conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, volviendo a lo que decíamos anteriormente, si quieres estar unido, unida a la vid, da fruto, ama, porque si no amas, te vas a caer de la vid, te vas a caer del árbol. ¿Ya? La unidad con Jesús no es una unidad de pensamiento, no es una unidad de acción, es una unidad de vida. Los que creemos en el Mesías Jesús vivimos en, con y para. ¿Y cómo? Jesús. Por eso me gusta mucho lo que dice John Sobrino. John Sobrino dice que nos toca a nosotros ser cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa ser cuerpo de Cristo? Significa hacer lo que Cristo hizo en cuerpo, o sea, vivir la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo hizo en cuerpo cuando estuvo aquí en la tierra? Dio de comer a los hambrientos, dio vestido a los que no tenían, dio libertad, proclamó libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etc. O sea, si no abundamos en obras de amor, podemos ser cualquier cosa menos los sarmientos, las ramas o los pámpanos. ¿No? Entonces, lo que nos pide este hermoso pasaje es que llevemos frutos, porque cuando llevamos frutos, al fin seremos sus discípulos. Y termino nomás haciendo referencia a lo que dice el Evangelio de Juan más adelante, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Jesús, sí, sí, Señor, yo te amo un montón. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Tienes ovejas? Y Pedro se avergonzaba porque todavía no tenía ovejas, o sea, porque aún no tenía fruto. Así que si queremos pertenecer a la vid, pues pastoreemos ovejas. Cuando pastoreemos ovejas, traemos fruto. Y cuando llevamos fruto, estamos unidos a Jesús, que es la vid verdadera. Ok, con esto creo que Bien. podemos terminar en esta tarde.